no deberían haber vuelto. Eso fue lo primero que pensé en cuanto crucé la vieja carretera que llevaba a la casa. El lugar seguía igual, o al menos eso parecía. Los árboles, altos y torcidos, formaban una especie de túnel natural que bloqueaba casi por completo la luz. Era como si el tiempo se hubiera detenido ahí, esperándome. La casa apareció entre la maleza como un recuerdo que nunca sanó. Pintura descascarada, ventanas opacas, la puerta entreabierta. Nadie había vivido ahí desde lo que pasó. Apreté el volante con fuerza. Solo vienes a cerrar el ciclo, me repetí en voz baja, pero mi voz no sonó convencida. Apagué el motor y por un instante todo quedó en silencio. Un silencio pesado, incómodo. Ni viento, ni insectos, nada. Como si el lugar estuviera conteniendo la respiración. Cuando bajé del auto, el crujido de la grava bajo mis pies sonó demasiado fuerte. Cada paso hacia la casa me hacía sentir más observada. No era una sensación nueva, pero sí olvidada. La puerta se movía ligeramente, rechinando con un ritmo lento y constante. Empújala y entra. Termina con esto. Eso debía hacer. Pero justo antes de tocarla lo escuché. Un golpe seco dentro de la casa. Me quedé congelada. ¿Hola?, pregunté, aunque sabía que no debía haber nadie. Silencio. Tragué saliva y empujé la puerta. El interior estaba oscuro, con ese olor a encierro, a algo viejo, húmedo y podrido. La luz apenas se filtraba por las rendijas, dibujando sombras que parecían moverse solas. Di un paso, el piso crujió, y entonces lo sentí. Esa misma sensación de hace años, esa certeza de que no estaba sola. Miré hacia el pasillo, y por un segundo, solo un segundo, juro que vi a alguien al fondo. Una silueta, inmóvil, observándome. Parpadeé, y ya no había nada. Solté una risa nerviosa. Solo estás imaginando cosas. Pero mi cuerpo no pensaba lo mismo. Podía sentir cómo el miedo se arrastraba por mi espalda lento, frío. Avancé unos pasos más, tratando de ignorar el latido acelerado de mi corazón. Fue entonces cuando lo vi. El espejo. Seguía en la pared, justo donde lo recordaba. Cubierto de polvo pero intacto. Me acerqué lentamente, como si algo dentro de mí supiera que no debía hacerlo. Cuando estuve frente a él, limpié la superficie con la manga. Mi reflejo apareció, cansada, pálida, tensa, pero había algo más. Algo fuera de lugar. Fruncí el ceño. Y entonces lo entendí. Mi reflejo no se estaba moviendo exactamente igual que yo. Era casi imperceptible. Pero estaba desfasado. Un segundo. Un maldito segundo de retraso. Me quedé inmóvil, mirando fijamente. Mi reflejo sonrió. Yo no. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Di un paso hacia atrás. Y el reflejo, no. Se quedó ahí, observándome, sonriendo más amplio, como si supiera que por fin había regresado. No podía dejar de mirar el espejo. Mi reflejo seguía ahí, sonriendo, sin moverse como yo. Era como si estuviera vivo, pero separado de mí. Como si algo dentro de ese vidrio hubiera estado esperando este momento. Di otro paso hacia atrás. Esto no es real, susurré, pero en el fondo sabía que sí lo era. El reflejo inclinó ligeramente la cabeza, como imitando curiosidad. Sus ojos no parecían los míos. Había algo más oscuro, más profundo, como si detrás de ellos hubiera alguien más mirando. Y entonces habló. No movió los labios, pero lo escuché. Volviste. La voz no venía del cuarto, venía de todas partes. Sentí un escalofrío recorrerme completo. Me di la vuelta de golpe, buscando a alguien detrás de mí. Nada. Cuando volví a mirar el espejo, ya no estaba sonriendo. Ahora solo me observaba, serio, inmóvil, como si nunca hubiera pasado nada. Respiré agitada. Me estoy volviendo loca. Retrocedí más, sin apartar la mirada, hasta que choqué con la pared. El golpe me hizo reaccionar. Aparté los ojos del espejo. Solo un segundo. Y ese fue mi error. Un golpe fuerte sonó en el pasillo. Esta vez más cerca. Giré la cabeza lentamente. Oscuridad. Pero no era la misma de antes. Esta se sentía pesada, como si algo se moviera dentro de ella. ¿Hay alguien ahí?, pregunté aunque mi voz tembló. Silencio. Luego, un paso, claro, lento, arrastrado. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en los oídos. Otro paso. Algo estaba caminando hacia mí. Retrocedí instintivamente. Pero mi espalda ya estaba contra la pared. No tenía a dónde ir. La oscuridad del pasillo comenzó a deformarse. Como si respirara. Como si algo intentara salir de ella. Y entonces lo vi. Una figura empezó a formarse. Alta, demasiado delgada. Con los brazos colgando de forma antinatural. Su cabeza, inclinada hacia un lado, como si estuviera rota. No tenía rostro.
O tal vez no quería que lo viera aún. Quise correr, pero mis piernas no respondieron. La figura dio otro paso, y el piso crujió bajo su peso. No era una ilusión. Estaba ahí, frente a mí, y entonces se detuvo. El silencio volvió de golpe, y en ese silencio algo cambió. Sentí una presencia, detrás de mí, lenta, fría, muy cerca, demasiado cerca. No quería voltear. Sabía lo que iba a ver, pero no pude evitarlo. Giré la cabeza apenas, y ahí estaba, mi reflejo, pero no en el espejo, detrás de mí, de pie, sonriendo, más alto que yo, más oscuro, más real. Te extrañé, susurró. Su voz, ahora sí, salió de su boca, y justo en ese instante, en el espejo, ya no había nadie. Sentí que el aire desaparecía de la habitación. Cada respiración era un esfuerzo. Mi reflejo, detrás de mí, me sonreía de una manera que no debería ser posible. Intenté retroceder, pero tropecé con el piso desnivelado y caí al suelo. El reflejo no se movió, solo me observaba, quieto, como si disfrutara cada segundo de mi miedo. Intenté gritar, pero mi voz se quebró en un hilo. ¿Qué quieres de mí?, susurré. Nada respondió. Solo ese silencio pesado que parecía devorar todo sonido, incluso el mío. Sentí algo rozar mi brazo. Miré rápido. Y no había nada. Pero la sensación permanecía, como si unas manos invisibles me tocaran y me estudiaran, buscando algo dentro de mí. Me levanté tambaleante, apoyándome contra la pared. Cada sombra en la habitación se alargaba y movía de manera extraña. No había corriente de aire. Y aún así, parecía que el cuarto respiraba, latiendo con vida propia. Mis ojos se volvieron hacia el espejo. Lo que vi me hizo congelarme hasta los huesos. El reflejo ya no estaba solo. Detrás de él, algo más se estaba formando. Una figura oscura, alta, con brazos desproporcionadamente largos que se retorcían mientras avanzaba. Su rostro era un vacío absoluto, y aún así podía sentir su mirada clavándose en mí. Mi corazón latía tan rápido que pensé que explotaría. Quise correr hacia la puerta, pero cuando giré, el pasillo que había visto antes ya no estaba. Solo había oscuridad absoluta, compacta, como si la casa misma me hubiera atrapado. Intenté abrir la puerta. Cerrada, imposible. Golpeé con fuerza, desesperada. Nada. Entonces la voz volvió, susurrante, fría, cerca de mi oído, aunque nadie estaba a mi lado. «No puedes irte, nunca». Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Caí de rodillas, temblando. Mi reflejo se movió finalmente hacia mí. Cada paso que daba parecía alargar la habitación, deformando el espacio a su alrededor. Podía sentir su presencia dentro de mí, como si quisiera entrar, reemplazarme. El aire se volvió espeso. Respirar era imposible. Pude oír un crujido detrás de mí, y al girar, otra sombra emergió del suelo, como si la oscuridad misma se levantara para atraparme. No era humana, no era nada que yo conociera, pero mi reflejo la saludaba con una inclinación de cabeza. Quise gritar, pero la voz no salió. La sombra me rodeó lentamente, y de repente estaba en el espejo. Mi reflejo no me imitaba, era yo, exactamente yo, pero con una sonrisa que no era mía. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Era como si el reflejo intentara reemplazarme, empujarme hacia afuera de mi propio cuerpo. Mi visión se nubló, mis manos temblaban. Quise cerrar los ojos, pero algo me obligaba a mirar, y allí estaba, mi reflejo, extendiendo sus dedos hacia mí, oscuro, frío, real. «Ven conmigo», susurró. No pude moverme, no podía gritar. Solo quedarme allí, atrapada entre dos sombras, la del espejo y la que estaba frente a mí, que parecía querer devorarme entera. Y entonces sentí un tirón en el pecho, como si alguien o algo estuviera tratando de sacarme del mundo real. Grité finalmente, un grito que no salió del todo, y el cuarto se llenó de risas que no eran humanas, ecos deformados de mi propio miedo. Caí de rodillas otra vez, y todo se volvió negro. Solo podía escuchar mi respiración y la risa, y la voz de mi reflejo diciendo: «Ya eres mía». No podía dejar de respirar. Cada vez que lo intentaba sentía que el aire se espesaba, como si pesara toneladas sobre mis pulmones. El pasillo estaba oscuro, pero lo que más me aterraba no era la oscuridad, era la sensación de que algo estaba detrás de mí, algo que no debía existir. Mis pies temblaban, pero avanzaban solos, guiados por un impulso que no reconocía. Llegué al espejo del salón. Mi reflejo estaba allí, pero ya no me imitaba. Sonreía con una mueca torcida, los ojos brillando de una manera que me heló la sangre. Cada parpadeo suyo era un latido fuera de ritmo con el mío, cada movimiento más lento y deliberado, como si disfrutara de mi miedo.
Quise apartar la mirada, correr, pero mis ojos estaban pegados a él. No, esto no es real. Susurré, pero mi voz tembló y casi sonó como un grito. El reflejo inclinó la cabeza, lento, burlón, y entonces me habló con un susurro que no salía de su boca, sino que retumbaba directamente en mi cabeza. ¿Siempre estuviste aquí? Esperando. El calor de mi miedo subió y me quedé paralizada. Sentí un frío húmedo que se arrastraba por mi cuello, bajando por mi espalda. La habitación empezó a cambiar. Las sombras se alargaban, se retorcían. Tomaban formas que solo podían pertenecer a pesadillas. Sentí dedos fríos rozando mi tobillo, mis pies, mis manos, pero al mirar, no había nada. El reflejo dio un paso fuera del marco, y con cada movimiento, la realidad parecía ceder. La luz se torció, el suelo crujió como si respirara. Quise gritar, pero nada salió de mi garganta. Todo mi cuerpo estaba rígido, atrapado en un terror que no podía controlar. ¿Quién eres?, pregunté con los labios temblando. Mi reflejo solo sonrió más ancho, y sus ojos se hicieron negros, como pozos sin fondo. Con un movimiento imposible, inclinó la cabeza y extendió su mano hacia mí. El frío me atravesó, como si se congelara cada nervio de mi cuerpo. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. La habitación parecía doblarse, girar, y cada sombra parecía querer arrancarme de la realidad, y entonces sentí que me arrastraban, no con fuerza, sino con un tirón invisible, hacia el espejo. Cada segundo duraba una eternidad, cada respiración era fuego y hielo a la vez. Podía escuchar mis latidos golpeando en mis oídos, más fuertes que cualquier sonido del mundo. Cuando la mano del reflejo tocó la mía, un dolor frío y punzante recorrió todo mi brazo. Sentí que mi piel se tensaba, que algo intentaba salir de mí y entrar en él al mismo tiempo. Quise gritar, luchar, desaparecer, pero todo era inútil. Todo era él. Un instante después, desperté en mi cama, sudando, con el corazón al borde de explotar. Todo parecía normal, demasiado normal, pero entonces lo vi. El espejo de mi habitación. Y ahí estaba, sonriendo, esperándome.